Walsh Catherine, 2004. Interculturalidad, conocimientos y decolonialidad. El concepto de interculturalidad en América Latina tiene su mayor referencia en el campo educativo, especialmente en la educación bilingüe e indígena, aunque en los últimos tiempos se ha extendido a otros campos como la filosofía. No obstante, y a pesar de casi 20 años de uso, la interculturalidad continúa siendo un término poco explorado y entendido. A veces significa nada más que la simple relación entre culturas. Este artículo pretende ampliar el debate y la discusión sobre la interculturalidad al situarla dentro de procesos y proyectos, tanto políticos como epistemológicos. Parte de 3 preguntas centrales. ¿Cuáles son los legados geopolíticos y coloniales en los que se inscribe la producción académica de conocimiento y cómo han funcionado para negar la producción intelectual latinoamericana en general y de los pueblos indígenas y afrodescendientes en particular? ¿Qué implica pensar la interculturalidad como proyecto político y epistémico, el cual propone reformular el qué, el por qué y el para qué de los conocimientos? ¿Qué ofrecen estas 2 preguntas para pensar procesos hacia la descolonización de colonialidad? Del poder saber y ser y hacia modelos, otros de educación. Las geopolíticas y los legados coloniales del conocimiento. Existe una estrecha relación entre geografía, política, cultural y conocimiento consolidada en la misma ordenación del mundo y en el mapa que lo representa. Aquí es lo que ha orientado nuestras perspectivas desde la escuela, por lo tanto, ¿cuál es la presentación que construye este mapamundi sobre la geografía, la política, las culturas y el poder y saber asociada con ellas? Sobre el norte y el sur, sobre las regiones económicamente poderosas con relación a las regiones otras, especialmente el llamado tercer mundo. Al respecto, las palabras críticas de Eduardo Galeano revelan mucho. Hasta el mapa miente. Aprendemos la geografía del mundo en un mapa que no muestra el mundo tal cual es, sino tal como sus dueños mandan que sea. En el planisferio tradicional, el que se usa en las escuelas y en todas partes. El Ecuador no está en el centro, el norte ocupa 2/3 y el sur, una América Latina abarca en el mapamundi menos espacio que Europa y muchos menos que la suma de Estados Unidos y Canadá. Cuando en realidad América Latina es 2 veces más grande que Europa y vastamente mayor que Estados Unidos y Canadá. El mapa que nos achica simboliza todo lo demás: geografía robada, economía saqueada, historia falsificada, usurpación cotidiana de la realidad del llamado tercer mundo, habitado por gente de tercera, abarca menos, come menos, recuerda menos, vive menos, dice menos. Desde hace siglos, los pueblos indígenas de Abya Yala han pensado el mapa de otra forma y desde otra lógica, con el sur arriba y el norte abajo. En este mapa, cabeza abajo con América Latina y África encima de Europa, Canadá y Estados Unidos, y más grande que ellos, el mundo se conceptualiza en forma radicalmente distinta. No obstante, esta representación no tiene cabida dentro de la geopolítica dominante actual. Más bien estamos frente a una concepción única, globalizada y universal del mundo, gobernada por la primicia total del mercado y de la cosmovisión neoliberal y como parte de ella por un orden político, económico y social, un orden también del conocimiento. De hecho, y conocimiento tiene una relación y forma parte integral de la construcción y organización del sistema mundo moderno, que a la vez y todavía es colonial, es decir, la historia del conocimiento está marcada históricamente, geopolíticamente y geoculturalmente y tiene valor. Color y lugar de origen. Un ejemplo claro se encuentra en el pensamiento del reconocido filósofo Immanuel Kant, quien argumentó en los siglos XVIII y XIX que la única raza capaz del progreso en los ámbitos educacionales de las artes y de las ciencias. Mira la blanca europea al establecer un cuadro jerárquico de color de piel de superior a inferior y al localizar a los rojos indígenas y en los peldaños más bajos, cambió al conocimiento no solo un lugar, sino también un color, la blancura. El pensamiento eurocéntrico y racista de Kant encuentra sus bases en América Latina, en lo que el peruano Aníbal Quijano llama colonialidad del poder. Entendida como patrones de poder establecidos en la colonia, pero que aún hoy en día perduran basados en una jerarquía racias y en la formación y distribución de identidades sociales, blancos, mestizos, etc. que borran las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas y los de origen africano y las convierten en las identidades comunes y negativas de indios y al establecer la raza como algo permanente y fijo y a la vez promover una subordinación letrada de los indígenas y afros como no racionales e incapaces de intervenir en la producción de conocimiento.
La colonialidad del poder instaló una diferencia que es simplemente étnica y racias, sino colonial y epistémica. De esta manera la colonialidad del poder va pasando al campo del saber, no solo descartando la intelectualidad indígena y afro, sino también fijando el eurocentrismo como única perspectiva de conocimiento. El conocimiento funciona como la economía está organizado mediante centros de poder y regiones subordinadas. Los centros de capital económico también son los centros de capital intelectual. Por eso y todavía la producción intelectual en América Latina tiene poco peso en el mundo, pero hay un problema adicional. La manera en que el discurso de la modernidad creó la ilusión de que el conocimiento es abstracto. Desincorporado y deslocalizado nos hizo pensar que es algo universal que no tiene casa o cuerpo, ni tampoco género o color. Este mismo discurso de la modernidad que también crea la necesidad de acercarnos desde América Latina al modelo eurocéntrico como el único válido del progreso. La autora se llama Franco Estados Unidos. La metáfora del cuerpo para explicar esta relación colonial e imperial, la cabeza que piensa está en el norte, mientras que el cuerpo que actúa y que ejerce las funciones biológicas cuerpo-corporales está en el sur, que ofrece la interculturalidad para enfrentar esta geopolítica del conocimiento. La interculturalidad como proyecto político y epistémico. En América Latina, la interculturalidad está generalmente asociada con las políticas educativas promovidas por los pueblos indígenas, por ONG o por el mismo Estado, es decir, con la educación intercultural bilingüe. No obstante, desde los años 90 en Ecuador, la interculturalidad tiene un significado más amplio y claramente político que proviene de lucha social del movimiento indígena. Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la interculturalidad es un principio ideológico de su proyecto político que apunta a la transformación de las actuales estructuras e instituciones y relaciones de la sociedad, con miras a conformar poderes locales alternativos del Estado plurinacional y una sociedad distinta. En este escenario, la tierra, la cultura y la educación dejan de ser el centro de las luchas reivindicativas, o mejor dicho, dejan de ser ejes desarticulados ligados a la adquisición de derechos, como fueron en los años 80, dentro de la perspectiva y lucha sociopolítica actual. La atención está centrada en intervenir en los campos de marginalización y subordinación. Uno de estos campos es el del conocimiento. Aquí se evidencia la construcción de una nueva agencia o iniciativa indígena con relación al problema de saber lo que podemos dominar, una política epistémica en torno a la interculturalidad epistémica dirigida a enfrentar y a transformar los diseños coloniales que han posicionado el conocimiento de los pueblos indígenas, como saber no moderno y local, al frente de las universidades y no temporalidad de conocimiento occidental. Los esfuerzos de movimientos indígenas ecuatorianos en torno a la interculturalidad epistémica se pueden y evidenciar en la misma dirección de educación intercultural bilingüe. En su reciente rediseño curricular, Quichua plantea, por ejemplo, un nuevo modelo educativo de formación científica entrecultural que, por parte del problema de las asimetrías del estatus científico y de la necesidad de impulsar lecturas epistemológicas desde los pueblos indígenas, que busca construir una interacción de saberes de culturas originarios con saberes occidentales. Este modelo está concebido como un paso más allá del modelo educativo intercultural bilingüe, por el mismo hecho que parte del problema no solo de lenguas y culturas, sino también del saber. Otro ejemplo se encuentra en el proyecto político intercultural de Amautai Beissi, la Casa de la Sabiduría, la Universidad o Pluriversidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas en Ecuador, cuya tarea fundamental es, como punto de partida, una lógica y pensamiento enraizados en el entendimiento y uso renovado de la cosmovisión y teoría filosófica de existencia de la Abya Yala, en la cual la chacana o relacionalidad está en el centro como expresión de las profundas comprensiones simbólicas de la ciencia ancestral. Esta racionalidad implica asumir una perspectiva educativa que dé cuenta de la unidad en la diversidad, la complementariedad, la reciprocidad, la correspondencia y la proporcionalidad de los conocimientos, saberes, haceres, reflexiones, vivencia y cosmovisiones a partir de esta relación calidad. Amautai Beissi: recuperar y revalorizar los conocimientos ancestrales sin dejar de lado los conocimientos de otras culturas, a fin de construir relaciones simétricas con lo que ha sido considerado como ciencia universal. Con este afán, la organización de Amautai Beissi no se basa en facultades o departamentos disciplinarios, sino en 5 centros de saber. En Centro Yachay Munay,
que tiene como desafío las cosmovisiones, las racionalidades y las filosofías para impulsar la articulación de un conjunto de saberes que dan cuenta de la construcción intercultural de diversas cosmovisiones y epistemologías de la simbología, lenguaje y la estética, entre otras. El Centro Munay Rural, que tiene como desafío edificar un mundo vivo que permita la articulación del ser humano a la comunidad, la Tierra, el planeta y el cosmos y la construcción de un hábitat que recupere la mejor de las diversas culturas, desarrollando investigaciones y emprendimientos en los campos de salud, en medicina integral, agroecología, ordenación territorial, geografía, artes, arquitectura y desarrollo humano sustentable, entre otros. El Centro Rurai Uschai, que plantea el desafío de recuperar los ingenios humanos orientados a la vida, articulando un conjunto de tecnociencias, gerencias y administración, energías alternativas, cibernética, tecnología de comunicación, informática, biotecnología y tecnología ambientales sustentables con conciencia. El Centro Uschai Yachai, que tiene el desafío de construir la interculturalidad, en este se articulan un conjunto de ciencias relacionadas con culturas, economía y política, entre otros, que buscan en sus interrelaciones dar cuenta de la pluralidad cultural del planeta, incluida la sociología, la estética indoamericana, la literatura, la historia, la antropología, los derechos indígenas e internacionales, la educación, etc. Finalmente el Centro Kausaya, que es el eje articulador relacionados vinculador del conjunto de los centros de saberes el corazón y que plantea como desafío la construcción de la sabiduría, para dinamizar la trascendencia, la complejidad y el trabajo inter y transdisciplinario en el conjunto de la universidad. Amautai Beisi es un claro ejemplo de la interculturalidad epistémica orientada a reformular el qué, el porqué y el para qué del conocimiento y a construir una nueva condición social del saber, el que se ha concebido como parte del proyecto político de los movimientos indígenas y como respuesta a los legados coloniales evidencia una comprensión y práctica de la interculturalidad que radicalmente se diferencia de los que están asociados al Estado y a sus políticas sociales y educativas. De hecho, en el ámbito estatal, la interculturalidad pierde su arista crítica y transformadora y asume más bien un sentido multi- o pluriculturalista entendiendo como la incorporación, incluso la diversidad étnica dentro de las estructuras sociales, políticas y de conocimiento existente. Así las abre a formar sistemas especiales aparte, sin cambiar la actual hegemonía dominante. Gráficamente podemos entender su diferencia de la siguiente manera. Cultura subordinada, cultura dominante, cultura subordinada. La multiculturalidad, término que encuentra sus orígenes en los países occidentales, es más que todo descriptivo y se refiere a la multiplicidad de culturas que existen dentro de una sociedad sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Sus fundamentos conceptuales se encuentran en las bases del Estado liberal, de la nación, del derecho individual y la supuesta igualdad. En este contexto, la tolerancia del otro es considerada central, valor y actitud suficiente para asegurar que la sociedad funcione sin mayor conflicto. Pero además de obviar la dimensión relacional, esta atención a la tolerancia como eje de la problemática multicultural oculta la permanencia de las desigualdades sociales. Así que deja intacta las estructuras y las instituciones que privilegian a unos sobre otros. La pluriculturalidad, en contraste, es el referente más utilizado en América Latina, reflejo de una convivencia histórica entre pueblos indígenas y pueblos afro con blancos mestizos. Se basa en el reconocimiento de la diversidad existente, pero desde una óptica céntrica de la cultura dominante y nacional. Desde esta perspectiva, las culturas indígenas y negras enriquecen el país sin implicar o proponer un repensamiento de este o de sus instituciones y estructuras. De esta manera, la pluriculturalidad funciona como un proceso de vida donde es más fácil aplicar el modelo predominante en la mayoría de las reformas educativas, sumando la diversidad cultural en lo establecido. La interculturalidad es distinta en cuanto se refiere a complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales de múltiple vía, busca desarrollar una interrelación equitativa entre pueblos, personas, conocimiento y prácticas culturalmente diferentes, una interacción que parte del reflejo inherente en las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder. No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o a la diferencia en sí. Tampoco se trata de volver esenciales identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Se trata, en cambio, de impulsar activamente procesos de intercambio que permiten construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas.
Distinta esta diferencia como la estamos conceptualizando y visualizando, aquí queda generalmente ausente en los usos dominantes y oficiales. Donde y cada vez más la interculturalidad está asumida dentro de las políticas y discursos multi- o pluriculturalistas. La misma oficialización de la educación intercultural bilingüe, por ejemplo, forma parte de esta nueva ola de políticas apoyadas e impulsadas por organismos multilaterales e internacionales, también con sus propios intereses. El hecho de que esta oficialización no haya tenido impacto alguno en la educación regular, monocultural y excursionista y que la EIB continúe siendo algo parte solo para los indígenas es demostrativo de la problemática. Esta relación entre la interculturalidad y los discursos multi- o pluriculturalistas no se limita a la esfera estatal. También se encuentran en la academia. Un ejemplo clave es la reciente apertura del campo de la filosofía a incluir o incorporar otras culturas, otros conocimiento, sin radicalmente cambiar su estructura y sistema disciplinar del pensamiento predominante blanco y eurocentro. Esta filosofía intercultural asociada en América Latina con autores como Fernández, Betancourt, Roig, Turbino y otros. Parece ser en esencia, nada más que una nueva manifestación del pluriculturalismo disciplinario en vez de promover un diálogo y pensamiento diferencialmente localizados y basados en un reconocimiento de que la filosofía claramente ha perpetuado la diferencia colonial y epistémica. La interculturalidad entendida y practicada aquí sirve para promover una inclusión desprovista de lugar político, es decir, de la apariencia de inclusión, mientras que en la práctica fomenta la exclusión de pueblos indígenas o afros, por ejemplo, pero también de campesinos y mujeres. Como sujetos con una agencia y una crítica epistémica, política y cultural. Y con pensamientos que radicalmente difieren en lógica y fundamentos sociohistóricos y políticos de los filósofos blancos o blancos mestizos, quienes desde una base eurocéntrica proponen un diálogo intercultural que permite nada más que un descubrimiento de América en toda su variedad y diversidad. En cambio, la interculturalidad, como estamos pensándolo aquí, cuestiona estas disciplinas y estructuras dominantes, pues busca su transformación y a la vez la construcción de estructuras, instituciones, relaciones, pero también modos y condiciones de pensar diferentes. Desde esta perspectiva, la interculturalidad no es algo dado existente, sino un proyecto y proceso continuo para construir. Por eso hablar de interculturalizar tiene más sentido. Dentro de las iniciativas del movimiento indígena ecuatoriano, el proceso y el proyecto de la interculturalidad representan y marcan una lógica y política de pensamientos, de cuestionamiento y oposición. Construidas desde la diferencia, no simplemente étnica y cultural, sino colonial. La consecuencia de la dominación pasada y presente de pueblos, lenguas y también de conocimientos de los indígenas y también de los afrodescendientes. De hecho, en la continua reconstrucción de las diferencias coloniales. Especialmente en los sistemas educativos, los pueblos afro viven una condición aún más compleja, marcada por el racismo y las prácticas de racionalización. Pero también puso invisibilidad al frente de los blancos, mestizos e indígenas, en realidad, que no solo se encuentra en Ecuador y en los países andinos, sino también en el contexto mexicano. Es la subordinación de las distintas lógicas y modos de pensamiento indígenas y afros como saberes locales y folcloreizados al frente del conocimiento científico y universal, que una política epistémica de la interculturalidad intenta enfrentar, por eso requiere como paso importante el posicionamiento político al frente de las relaciones dominantes del poder y a la vez el reconocimiento y fortalecimiento por medio de estos mismos pueblos, de lo que ellos entiendan y reconstruyen como lo propio. En torno a identidades, diferencias y conocimientos. En este sentido, la interculturalidad es práctica política y contrapuesta a los geopolíticos hegemónico del conocimiento. Esa herramienta, estrategia y manifestación de una manera. Otra de pensar y actuar, una manera u otra que también cuestiona los supuestos que posicionan los conocimientos. De manera simple, desigual, por ejemplo, el conocimiento indígena o afro como algo local asociado con lo pasado, lo tradicional al frente del no lugar y a la temporalidad de conocimiento occidental. Estos supuestos impiden que su reflexión aborde la sociedad, la región o el mundo. Hacia la descolonización y la decolonialidad. Entender la interculturalidad como proceso y proyecto intelectual y político dirigido a la construcción de modos otros del poder saber y ser permite ir mucho más allá de los supuestos y manifestaciones actuales de la educación intercultural. La EBI
O la filosofía intercultural es argumentar no por la simple relación entre grupos, prácticas o pensamientos culturales, sino por la incorporación de los tradicionalmente excluidos dentro de las estructuras educativas disciplinares o de pensamiento existentes, o solamente por la creación de programas especiales que permiten que la educación normal y universal no bilingüe siga perpetuando prácticas y pensamientos racionalizados y excursionistas. Es señalar la necesidad de visibilizar, enfrentar y transformar las estructuras de instituciones que diferencialmente posiciona en grupos, prácticas y pensamientos dentro de un orden y lógica que a la vez y todavía es racias, moderno, colonial. Un orden en que todos hemos sido de una manera u otra partícipe. Asumir esta tarea implica trabajar hacia la descolonización de mentes, pero también hacia la transformación de las estructuras sociales, políticas y epistémicas de la colonialidad. Hasta ahora permanentes, es decir, hasta la decolonialidad. Hola, hablar de una política epistémica de la interculturalidad, pero también de epistemologías políticas puede servir en el campo educativo para llevar los debates alrededor de la interculturalidad a otros ámbitos tras pasar su fondo enraizado en la diversidad étnica. Y llegar al problema de la ciencia en sí, es decir, la manera en que la ciencia como uno de los fundamentos centrales del proyecto de la modernidad, con la viabilidad, ha contribuido en forma vital al establecimiento y mantenimiento del histórico y actual orden jerárquico racias, en el cual los blancos, y especialmente los blancos europeos, permanecen encima, permite considerar la construcción de nuevos marcos y psicológicos que pluralizan, problematizan y desafían la noción de un pensamiento y conocimiento totalitario único y universal desde una postura política y ética que siempre mantiene como presente las relaciones del poder, en las que han sido sometidos estos conocimientos. De esta manera alienta nuevos procesos de intervención intelectual que pueden incluir la recuperación, la revalorización y la aplicación de los saberes ancestrales. Pero no como algo ligado a una localidad y temporalidad del pasado, sino como conocimiento que tienen contemporalidad para comprender, aprender y actuar ahora, procesos de intervención intelectual y de pedagogía crítica que podrían poner en consideración modos otros de pensar, aprender y enseñar que cruzan fronteras, la interculturalidad, la descolonización y la decolonialidad. En este sentido, son proyectos y luchas necesariamente entretejidos para desenmascarar y enfrentar las complejidades y amenazar del neoliberalismo y del capitalismo global dentro del orden moderno colonial y procurar la descolonización de la ciencia del saber y también del ser. Es necesario, como he argumentado aquí, una visión crítica de la geopolítica del conocimiento, pero esta visión solo no es suficiente. Lo que realmente necesitamos hacer es poner en marcha proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de la interculturalidad. Proyectos en los cuales son esenciales los conocimientos colectivos, los análisis colectivos y las acciones colectivas, para incluir las palabras de un chamán huichol. Parecen adecuadas. Juntar los momentos en un solo corazón, un corazón de todos, nos hará sabios un poquito más para enfrentar lo que venga. Solo entre todos sabemos todo.